Hola a todos los televidentes de Pasión por Santa Marta, qué grato es contar con la presencia de todos ustedes. Quiero decirles que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito escogió a la ciudad de Santa Marta para desarrollar un taller muy importante, y quién mejor que una de sus asesoras, Ana María Talero, para contarnos cuál fue el objetivo de este gran taller que se desarrolló aquí en nuestro distrito. Ana María, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes de Claro Televisión. A mí me gustaría que nos explicaras por qué escogieron a la ciudad de Santa Marta y cuáles son los objetivos específicos de este taller. La ciudad de Santa Marta ha sido seleccionada, como muchas ciudades en el país, para poder nosotros lanzar nuestra iniciativa hacia la integridad, una construcción entre los sectores público y privado en Colombia en una segunda fase que es en este año 2017. Lo que queremos aquí es generar un diálogo entre los sectores público y privado, que compartan las experiencias y mejores prácticas en la prevención y lucha contra la corrupción, así como fortalecer sus capacidades para poder prevenir eficientemente y eficazmente y tener herramientas fuertes para lograr combatir este flagelo. Bueno, después de haber desarrollado este taller aquí en la ciudad de Santa Marta, ¿cuál es el balance que nos regalas? Un balance excelente. Tuvimos un taller donde tanto el sector público y privado, la sociedad civil participó y tuvieron la posibilidad de fortalecer todos sus conocimientos y empoderarse en el tema de la lucha contra la corrupción. Ana María, usted es asesora anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Yo tengo que aprovechar este momento tan importante y esa experiencia y el conocimiento que usted tiene para que usted nos hable de cuáles son esas convenciones en las que Colombia se ha adherido en la lucha contra la corrupción. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene un mandato de las Naciones Unidas y es ser la guardiana y apoyar a los estados en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue adoptada por el gobierno colombiano por la Ley 970 de 2005 y que hoy es ley aplicable en Colombia. Bueno, ¿cuándo volveremos a tener aquí en la ciudad de Santa Marta el desarrollo de un taller tan importante como este? Nosotros estamos, como le decía, en la segunda fase de nuestro proyecto hacia la integridad, una construcción entre los sectores público y privado contra la corrupción. Terminando esta segunda fase de talleres, esperamos en una próxima oportunidad, no sabemos si para el segundo, pues la prórroga de esta iniciativa para el año 2018 tendremos algunos talleres, pero nosotros les estaremos informando y estaremos comunicándoles para que por favor cuando lo hagamos todos están cordialmente invitados para participar. ¿Quiénes participaron esta vez en este taller? Empresas del sector privado. Nosotros tenemos como aliados estratégicos varios gremios como la ANDI, FENALCO, AmCham, que nos ayudan con la convocatoria de las empresas. También estuvo la sociedad civil y estuvieron por parte del sector público también nuestros aliados como son la Fiscalía General de la Nación, estuvo también la Contraloría General Departamental, con el presidente de la Comisión Regional también de Moralización, tuvimos a la Gobernación, también tuvimos a la Contraloría Distrital y muchas otras entidades públicas del departamento que nos estuvieron acompañando. ¿Quiénes participaron en este taller? En esta oportunidad tuvimos la participación del sector público, privado y de la sociedad civil. Por parte del sector público contamos con representantes de la rama, de la Fiscalía General de la Nación, de la DIAN, del INVIMA, de la Contraloría Departamental con el presidente de la Comisión Regional de Moralización, la Contraloría Distrital, también como de la Gobernación, entre otras entidades del sector privado. Contamos con Servientrega, entre otras empresas, y representantes de la sociedad civil, como los periodistas que también nos acompañaron en esta oportunidad. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón.
esta es mi escuela, Nuevo Amanecer con Dios, y la amo porque es mía. Y en ella me esfuerzo para ser mejor, Obteniendo la excelencia, venciendo los obstáculos, las dificultades, porque entiendo que a través de la educación Podemos avanzar, podemos progresar. y con el progreso mi vida cambia. estudiemos, sembremos para nuestro futuro. La educación, principio de la verdadera transformación. IED Nuevo Amanecer con Dios, por el cambio social. Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta, regulan el ciclo del agua y el clima, protegen los suelos controlando la erosión. Sin embargo, casi un 80% de los bosques del mundo han sido degradados o destruidos. Dile no a la tala indiscriminada y denuncia a los infractores ambientales al 421-1680, extensión 123. Corpamag, la naturaleza en buenas manos. ¡Ay, se le cayó un billete a Juan! Y es de mucho valor. Mis papás me enseñaron a ser honesta. Sí, es verdad, entregamos el billete a Juan. ¡Juan! ¡Juan! ¡Gracias! La honestidad, principio de transformación. Colegio Cristiano La Esperanza. Sembrando valores, hacemos la paz. Mi Proteína Santa Marta, la tienda número 1 que te brinda el suplemento alimentario efectivo para el acompañamiento de tus ejercicios físicos y entrenamientos deportivos, llevando una vida saludable. Te ofrecemos proteínas en todas las marcas, multivitamínicos, quemadores de grasa, asesoría profesional. Mi Proteína, carrera 12A, número 1260, local 2, frente al Liceo Celedón. Y en Ocean Mall, piso 2, local 42, al lado de Tico. Mi Proteína. Renault Selection, la marca de vehículos usados de Renault, ya está en Santa Marta, donde usted encontrará el vehículo que desee, de excelente procedencia y una serie de servicios que garantizan absoluta seguridad en su compra. Garantía de 1 año o 20.000 kilómetros, revisión de 100 puntos de control, financiación, oferta seguro, prueba de ruta, asistencia de vehículo, traspaso seguro. Renault Selection, compra tu usado como nuevo. Visítanos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Paseo por Santa Marta. En esta ocasión nos acompaña la doctora Juanita Ospina. Ella es experta legal anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctora, a mí me gustaría que usted nos explique cuál es la diferencia entre la integridad y la corrupción. Bueno, pues un saludo a todos los televidentes. Digamos que los dos conceptos están muy vinculados entre sí. Cuando nosotros hablamos de corrupción, pues obviamente es la parte negativa. Estamos refiriéndonos a la existencia de un rol que debe cumplir una persona y que desvía con el fin de obtener un provecho propio o en beneficio de otra persona. Ya cuando hablamos de conceptos de integridad, ya empezamos a tocar con temas de transparencia, de ética, y tiene que ver es con la característica, con lo que se esperaría de las personas, siendo la integridad una de las principales herramientas para prevenir y luchar contra la corrupción. ¿Por qué cree usted que algunos sectores entre el público y el privado no tienen sistemas de gestión de riesgo? Bueno, yo creo que es también parte de la cultura, es un tema que es novedoso en Colombia relativamente, sobre todo cuando se trata del riesgo de corrupción. Entonces todavía no hemos como aprendido esa cultura de tener enfoque basado en riesgo, y lastimosamente a veces cuando las cosas no son impositivas las personas no lo hacen. Digamos que, como mencionaba ahorita, es un tema nuevo. Hasta el año pasado se empezó a hablar de la importancia de tener sistemas de gestión de riesgos de corrupción para sector privado, para sector público, existe desde el año 2011, pero todavía hay mucho desconocimiento, y de ahí la importancia de seguir trabajando en capacitar y aprender no solamente cómo llevar a cabo estos sistemas de gestión de riesgos, sino su importancia, y además que no se vuelva simplemente un cumplimiento normativo, sino que realmente sean herramientas de gestión de riesgos y que la gente empiece a identificar pues cuán provechoso es para la prevención y lucha eficaz contra este fenómeno. ¿Y qué desventajas tiene el no tenerlo, el no aplicarlo? Pues básicamente, digamos que el término riesgo ya lo dice en sí mismo. Si yo no gestiono mis riesgos, pues estoy expuesta
a los riesgos y a las consecuencias que derivan de llegarse a materializar los riesgos. Estamos hablando de una consecuencia de tipo legal, ese es el riesgo legal, pueden verse abocados a sanciones penales, administrativas, pueden tener un riesgo económico, pérdida patrimonial directamente, un riesgo de contagio derivado de las contrapartes o con quienes nos relacionamos, un riesgo reputacional que de hecho es uno de los más gravosos que existen porque no importa si es verdad o no, es algo que ya empieza a afectar el buen nombre, la imagen, riesgos operacionales. Entonces realmente es un poco así como botar un dado al aire y ver qué ocurre. Entonces es bastante riesgoso y están expuestos a un fenómeno pues que cada vez se posiciona más dentro de la sociedad. ¿Y cuáles serían esos elementos principales que debemos tener en cuenta en la construcción de un código de ética? Bueno, yo creo que lo más importante, sobre todo porque son varios, es quitarnos de la mente que se trata de cumplimiento normativo. Digamos, dejar de pensar que lo que está mal es solo aquello que está prohibido, porque lo que llevamos a nivel de prohibición, a nivel de delito, de falta, normalmente son las conductas más gravosas y no llevamos absolutamente todo, con lo que queda un escenario en medio supremamente amplio, donde todos los días nos exponemos a decisiones que pueden ser cuestionables desde el punto de vista ético, aun cuando no tengan una consecuencia de tipo penal, disciplinario, económico, etcétera. También digamos que tiene que ver con la participación de todos, evitar todo el tipo de excusas, digamos, no es como es que esa es nuestra cultura, es que somos así, es que eso se enseña en casa, quitarnos esa idea de la mente y tratar siempre de ir a un nivel superior, no es solamente, insisto, limitémonos a cumplir la ley, sino además que todos realmente nos apropiemos de unos valores y de unos principios que generen unos nuevos lineamientos de conducta que nos lleven a un nivel incluso más arriba del que es el normalmente esperado de los demás. Con eso nosotros podríamos volver a los valores iniciales, a la presunción de buena fe, a la tranquilidad o la confianza en nuestras instituciones, en los negocios, etcétera. Obviamente también tiene que ver con generar incentivos para el comportamiento ético, generar consecuencias para los comportamientos que salgan de ese comportamiento ético. Tenemos que regular además todo. Lastimosamente el estándar normativo es muy limitado y son de mínimos. Entonces tenemos que ir más allá y empezar a generar nuevas políticas. Por ejemplo, cuando nosotros damos este mensaje a las empresas, les hacemos una invitación a regular temas sobre viáticos, sobre gastos de representación, alojamientos, políticas de regalos, políticas de sobornos. Siempre es donde empieza, ¿cierto? La corrupción, donde hay los desajustes económicos. Claro, es que en últimas son puertas que están abiertas y que validan actos de corrupción. Entonces puede ser que cuando yo, por ejemplo, recibo un regalo de algún cliente que está contento con mi servicio, no haya ninguna intención de por medio, pero también la puede haber y el regalo se me vuelve la herramienta sencilla para ocultar un soborno. Entonces sí hay que generar unos lineamientos además porque, y es otro de los llamados cuando tocamos temas de ética, y es que debemos dejar de pensar cuál era mi intención. Hay tres componentes siempre en todos los temas de ética. Uno es la intención que tiene la persona que realiza la conducta, también está la intención de quien recibe esa conducta. Es posible que cuando yo te doy un regalo a ti, no lo hago con una mala intención, pero es posible que ahora tú te sientas comprometida o vayas a cambiar el tipo de servicio o la labor que cumples. Y también, por supuesto, hay un tema de percepción y es cómo se está viendo en la generalidad, que tiene que ver incluso con esa pérdida de confianza en las instituciones que también lleva a su vez a más actos de corrupción. Y esto acá estoy pensando en los escenarios donde no hay malas intenciones, pero también quien tiene mala intención, en últimas todos estos temas que dejamos sin regular pueden ser los que eventualmente se utilicen como medios o instrumentos para materializar el acto corrupto. Doctora Juanita, todos pensamos que la corrupción la conocemos y la definimos a nuestra manera, pero la corrupción tiene elementos importantes que la definen como tal. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones sobre corrupción. Es un tema que se ha tocado ampliamente, tanto por la doctrina, por las convenciones como tal, incluso ni siquiera existe en términos de política pública una definición. Digamos que los elementos comunes en los que coinciden la gran mayoría de las decisiones de la dogmática, etcétera, hablan de tres elementos. El primero de ellos es la existencia de un rol o un deber posicional, y es un poco entender que todos tenemos un rol dentro de la sociedad. Esto no solamente se restringe al ámbito de lo público, yo también como ciudadano tengo unas obligaciones frente a la sociedad y al lugar en donde yo me desenvuelvo. Lo segundo es un desvío de ese poder.
ese poder o esas obligaciones que van inherentes al rol que ocupo trae consigo una serie de obligaciones que están orientadas a unos fines específicos. Yo lo que hago es utilizar ese poder, ese rol, y lo desvío del camino que era el indicado. Y el tercero de los elementos tiene que ver la búsqueda de un beneficio, y también hay que quitarnos de la mente que el beneficio necesariamente puede ser económico, puede ser cualquier tipo de beneficio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un semáforo y decido pasarme el semáforo en rojo, yo como ciudadano tengo un rol, tengo un deber, y lo mínimo que debo hacer si estoy al volante es respetar las normas de tránsito. ¿Qué hice? Desvié ese poder. Lo que hice fue traspasar esa norma, violar las disposiciones de tránsito y me pasé el semáforo. ¿Y para qué lo hice? Para un beneficio, tenía afán, quería llegar más rápido. Entonces, es quitarnos de la mente que todo lo que es corrupción necesariamente es delito. Desde aquí ya tenemos esos pequeños actos de corrupción donde se configuran los tres elementos. ¿Y cómo se clasifica la corrupción? Bueno, existen muchas clasificaciones de la corrupción. Una de las que son más conocidas tiene que ver con la corrupción blanca, negra y gris. Cuando nosotros hablamos de la corrupción blanca, es aquella donde no existe una coincidencia entre lo que trae la disposición normativa y lo que la gente percibe como corrupción. El contrapuesto es la corrupción negra, que es aquella que todos identificamos con un acto de corrupción. Entonces, para dar un ejemplo, cuando hablamos de la corrupción negra puede ser cuando pensamos en el servidor público que se apropia de recursos del Estado. Esto es algo que todos entendemos que es corrupción, no tengo ni siquiera que ir a explicarlo o decirle a la gente por qué esto es un acto de corrupción. Y esto facilita la forma de perseguirla, la forma de prevenirla, porque al todos identificarla, la señalamos, la denunciamos, la reprochamos. Cuando nos vamos a un escenario de corrupción blanca, es aquella que si bien la norma me está diciendo que lo que estamos haciendo está mal, nosotros no lo percibimos de esa manera. Hay conductas que se empiezan a normalizar y de alguna forma generamos un nivel alto de tolerancia y casi que ya no identificamos que son conductas que están prohibidas. Es el caso de, pensemos en los casos de piratería, es una conducta que empieza a normalizarse de tal forma en la sociedad que ya las personas ni siquiera temen realizar la conducta, la replican, no la denuncian, no la identifican y por el contrario lo que estamos haciendo es perpetuarla en la sociedad. También hay clasificaciones, bueno, la gris va a ser el punto intermedio. También hay clasificaciones que hablan de gran corrupción y de pequeña corrupción, según el impacto, según, esto no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino tiene que ver es más con la dinámica del acto corrupto. También tenemos clasificaciones que apuntan al nivel de avance. Por ejemplo, hablamos de la corrupción ocasional, que es la conducta que se da, ahí sí como la frase de las mamás de la oportunidad hacia el ladrón, ese es el tipo de conducta ocasional. Cuando ya empezamos a hablar que la conducta es sistémica, quiere decir que empieza a tener una cierta periodicidad y adopta la forma de un sistema, se empieza a posicionar. Y ya el tercer nivel de evolución estamos hablando de una corrupción endémica, donde casi que hay una cooptación absoluta del Estado y básicamente se apoderó de la sociedad en su conjunto. También tenemos clasificaciones frente a la naturaleza de la corrupción. La corrupción puede ser pública o puede ser privada, dependiendo del contexto. ¿Cuál es la diferencia ahí, doctora? ¿Cómo se diferencia esa corrupción entre el sector público y el sector privado? La corrupción en el sector público es aquella que tiene que ver con la función pública como tal. Entonces, digamos, cuando lo pensamos en términos de delitos, nos vamos en un capítulo que se denomina delitos contra la administración pública. Es aquella que involucra de alguna forma la fuerza o la función pública. Cuando hablamos de la corrupción en el sector privado, ya es alejándonos de todo lo que tiene que ver con esa función pública y es la que se realiza normalmente en el ámbito empresarial. Hablamos, por ejemplo, de hecho tenemos una conducta desde el año 2011 que se denomina corrupción privada, que es el pago de sobornos para obtener un contrato o un beneficio respecto de otra persona del sector privado. Entonces, digamos que esa es básicamente la diferencia. Tenemos un punto intermedio donde tenemos una, digamos, como una interrelación público-privada. Lo que pasa es que normalmente se ha concebido como una forma de corrupción pública, pero por ejemplo el soborno transnacional, ¿cierto? O en general los sobornos, normalmente tenemos a un representante o a un actor del sector privado que se interrelaciona con alguien del sector público en un acto corrupto. También tenemos clasificaciones que tienen que ver dependiendo del escenario. Hay corrupción legislativa, hay corrupción administrativa, hay corrupción judicial, hay corrupción, bueno, también electoral, corrupción legislativa. Nosotros la tenemos toda, al parecer. Sí, lastimosamente todavía pues hay varias conductas, pero digamos que hay iniciativas interesantes y hay bastante normatividad que precisamente está buscando prevenir y luchar cada vez con mayor fuerza este fenómeno. Hacemos una pausa y ya regresamos.
respetar su biodiversidad, valorar las acciones socialmente responsables, encontrar en cada rincón gente que nos inspira, mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Davón. Cada momento en la vida tiene su importancia. En el Taller Centro Orgen encontrarás el detalle inolvidable. La más alta expresión de relojería en todas las marcas, para damas, caballeros. Bisutería de plata y oro con piedras preciosas. Reparación técnica y fabricación de alta joyería. Diseños exclusivos para argollas de matrimonio. Anillos con diamantes para compromisos. Taller Centro Orgen, te esperamos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros, ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe, recibimos todas las tarjetas de créditos, disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Los que saben de pintura van a Pintusan. Te brindamos calidad y experiencia mediante una extensa gama de colores para tu hogar y tu vehículo, con las mejores marcas e implementos necesarios: fibra, resina y aerosoles, pinturas para embarcaciones marinas. Pinta con calidad, pinta con experiencia, pinta con Pintusan, donde la atención y el servicio es lo primero. Pintusan. En Vitalexa, Medicina Natural, estamos de aniversario y llegó Agosto Loco. Todos los días son de 2x1. Ven y celebremos juntos. En tu tienda Naturista Vitalexa, llegó Agosto Loco. En Renault Minuto sabemos que su tiempo es valioso, por eso empleamos los procesos más eficientes para entregarle su vehículo en el menor tiempo posible. Sin necesidad de cita previa, usted asiste y es atendido inmediatamente por un asesor de servicio. Renault Minuto no es un taller, es opción de rapidez, eficiencia y excelencia. Visítenos, calle 24, número 468, Santa Marta. Teléfonos 421-4978. Encuentra tu estilo con Boutique Vanilla. Elegancia, calidad, buen gusto y marcas exclusivas. En tus fechas especiales, nuestras tendencias y accesorios te harán lucir inolvidable. Visítanos en la carrera sexta, número 2020, teléfonos 421-3536. Boutique Vanilla. Continuamos con ustedes. Doctora Juanita, ¿cuál es el límite entre el marketing y la corrupción? Bueno, realmente es un límite bastante delgadito. El marketing básicamente pues son todas las actividades de mercadeo que realizan las organizaciones, tanto públicas como privadas, para generar posicionamiento de marca, fidelización, etc. Realmente para que nosotros lleguemos a un escenario de corrupción, pues tendrían que darse los tres elementos de los que hablamos, donde estamos utilizando esta herramienta que es permitida, que es admitida socialmente, y además que incluso es un derecho de las diferentes organizaciones, pero la utilizamos es como una forma ya no de fidelizar, ya no de posicionar marca, sino más como una forma de generar sobornos ocultos a través de estas actividades de mercadeo. Es muy difícil llegar a establecer cuándo se dan estos elementos, pero como mencionaba, es un límite muy delgado. Es decir, es posible que yo como parte de mi fidelización invite a todo el mundo a un congreso internacional con todos los gastos pagos. Esto parece alejarse un poco de lo que es mercadeo y nos acercamos un poco más al mundo de lo que es la corrupción, donde ya estamos tratando de generar sobornos para obtener algún tipo de beneficio en cualquiera de los dos sectores. Realmente por eso es importante que las diferentes organizaciones adopten internamente políticas sobre cuáles van a ser los límites de su propio mercadeo para impedir que esto derive eventualmente en escenarios de corrupción. Por ejemplo, frente a montos, frente a quién se van a entregar este material promocional, frente en qué oportunidades, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, qué tipo de material promocional también se va a hacer, así como pensamos desde el punto de vista comercial con qué queremos ser relacionados o no. Por ejemplo, a mí como empresa no me gustaría sacar una caja de vino con la marca de mi empresa porque no quiero verme asociado al licor, por decir algo. En el mismo sentido deberíamos pensarlo cuando no queremos que una actividad de mercadeo se llegue a malinterpretar o a ser vista como una forma de corrupción. ¿Una propina se puede convertir en un momento dado en un soborno?
Claro que sí, de hecho es otro de los sinónimos de las famosas coimas, pagos de facilitación, propina entra dentro de la misma categoría. Hay propinas que nosotros tenemos en la actualidad que son socialmente aceptadas y de alguna forma ya las hemos incorporado dentro de nuestras propias actividades, pero de manera general es otro tema que uno debería regular al interior de las organizaciones, hasta dónde nosotros queremos que nuestros funcionarios o nuestros empleados de alguna forma reciban propinas y hasta dónde no se convierte la propina en una forma de generar un servicio diferenciado o de modificar los factores o los criterios de decisión, convirtiéndose en este caso la propina en ese soborno que permitió este tratamiento diferenciado del que estamos hablando. Entonces, volvemos a lo mismo, no se trata de decir que siempre que hay propinas hay un acto de corrupción, porque no es así, pero sí es un tema que cada organización debería entrar a regular precisamente para impedir que la propina eventualmente sea utilizada como un acto de corrupción. ¿Cómo nos sirven a nosotros los dilemas éticos? Bueno, cuando nosotros hablamos de dilemas éticos son todas estas situaciones donde no es totalmente claro lo que está bien o lo que está mal y eventualmente todas las personas nos exponemos diariamente a dilemas éticos. A veces ya lo hacemos tan automático que no nos damos cuenta, pero en muchas de las decisiones que tomamos a diario tenemos un 50% de probabilidades de tomar una buena o una mala decisión. Entonces, hacer ejercicios con dilemas éticos un poco para lo que nos sirve es para que estos actos que a veces hacemos ya de forma automática nos concienticemos un poco desde con qué intención lo estoy haciendo, cómo lo puede estar percibiendo la otra persona, cómo lo puede percibir la generalidad y de esa forma, al ser más conscientes también, sensibilizarnos sobre las consecuencias de cada uno de estos pequeños actos, estas pequeñas conductas que llevamos a cabo y cómo además impedir que esto eventualmente derive en temas de corrupción. De hecho, trabajar frente a la ética es una de las principales herramientas en la prevención de la corrupción. Ya para despedirnos, ¿cuál sería su mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, dos mensajes. El primero, pues, es recordar que la corrupción es un problema de todos. Esto no es un tema de sector público, no es que unos sean corruptos y otros no. Realmente, como lo mencioné hace un momento, hay pequeños actos de corrupción y cada persona dentro de su propio rol ya puede empezar a ser un gestor del cambio. Entonces es apropiarse de ese principio de corresponsabilidad y entender que todos podemos trabajar conjuntamente para prevenir y luchar eficazmente contra el fenómeno. Y por supuesto, pues también invitarlos a todos ustedes a que participen activamente de todos los escenarios que están dispuestos en la actualidad para la prevención y lucha contra la corrupción, particularmente nuestra Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente tiene la iniciativa hacia la integridad, una construcción entre los sectores público y privado. Estamos haciendo visitas alrededor de todo el país, vamos a estar en Cartagena, en Neiva, en Villavicencio, en Pereira y en Ibagué, son las ciudades que nos quedan. Vamos a hacer estos viajes de aquí a octubre para que ustedes puedan estar atentos a qué fechas vamos a viajar y se puedan inscribir a nuestros talleres. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba hacia integridad, en Facebook nos encuentran como hacia la integridad e igualmente tenemos una página en construcción que va a ser parte de uno de los resultados de nuestra iniciativa y que está estructurada para ser una herramienta precisamente para todos aquellos que quieren participar activamente de estos temas, donde van a encontrar en un solo sitio toda la información que requieren saber sobre temas de corrupción. La encuentran en Google Hacia la Integridad, pero la página es www.hacialaintegridad.unodc.org. Ahorita está en construcción, pero los invitamos a que de una vez la vayan visitando, la vayan consultando e incluso ahí pueden encontrar información sobre nuestra iniciativa y los invitamos a que se sumen a la iniciativa. Gracias por esta información y gracias por haber escogido la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias a ustedes por haber participado en el taller tan activamente y por esta invitación a su programa. A usted gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente este programa pueden entrar a www.paseoporsantamarta.com. Los espero mañana.